Bueno, bienvenidos a una nueva transmisión de Mujeres contra la Corrupción. En esta oportunidad tenemos la causa Trenes, que es una causa de corrupción en el transporte público, y la invitada del día va a ser la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, María Luján Rey, a quien le agradecemos muchísimo la disposición para poder sumarse a este evento. Diputada, bienvenida, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy agradecida de poder compartir esta charla con ustedes. Bueno, para quienes están sumándose en este momento al ciclo, recordamos que la Asociación Civil Cultura Democrática forma parte del mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos, y en el marco de las iniciativas de la ONG también inscribimos este ciclo como parte de la discusión y de la promoción del debate público en torno a la corrupción en general. La causa de hoy es una causa que tuvo lugar hace ya una década, que fue a partir de un accidente ferroviario en la estación 11 del ferrocarril Sarmiento. En esa oportunidad hubo 52 víctimas fatales, cientos de heridos, y a partir de esta tragedia se multiplicaron las denuncias de corrupción, empezaron a descubrirse, a destaparse determinados circuitos desde la falta de mantenimiento de los trenes, desvíos de fondos públicos, incumplimiento, ¿no?, de tareas de varios funcionarios públicos en el medio, sobornos. Básicamente la causa terminó teniendo condenados, terminó teniendo un juicio con varios funcionarios públicos, algunos inclusive que ya están libres después de haber cumplido sus condenas. Pero bueno, al ser una de las causas más importantes a partir de un hecho tan conmovedor para toda la sociedad argentina, y obviamente la diputada nacional lo vivió en carne propia, nos interesa muchísimo conocer un poco más de la causa, cómo fueron las denuncias, cómo avanzó el proceso, por qué avanzó este proceso y no otros. También es interesante conocer un poco las características del caso, y en ese sentido le agradecemos nuevamente a la diputada que nos va a estar hoy comentando un poco respecto de estos aspectos. Así que bienvenida nuevamente y la escuchamos. Bueno, la conocida tragedia de Once ocurre un 22 de febrero en el año 2012, un miércoles después de los dos feriados de carnaval. El tren Sarmiento es la única arteria que comunica al oeste de la provincia de Buenos Aires con la capital federal, y desde hacía ya muchos años era la única posibilidad para tomar un solo medio de transporte y venir a trabajar o a estudiar al centro porteño. Entonces, los vecinos del oeste, del conurbano bonaerense de Morón, de Merlo, Pado, Ituzaingó, Moreno, para trabajar, para estudiar, todos los días tenían que subirse al tren Sarmiento. Años antes hubo colectivos, líneas de colectivos alternativas que hacían el mismo trayecto, que fueron compradas por quienes en su momento tuvieron también la concesión de Trenes de Buenos Aires que administraba esta línea ferroviaria. Compraron esa línea de colectivos, la sacaron de circulación y así se aseguraron ellos mismos tener todos los pasajeros arriba del tren. Los trenes fueron privatizados. En realidad, y esto me parece que aunque parezca redundante, hay que aclararlo, la privatización de estas empresas estatales no significa
que el Estado se deslinda de ellas, que ya no le pertenecen. Lo que se concesiona es el servicio, es decir, a la empresa que toma la concesión, el Estado le da la posibilidad de explotar su servicio. Yo siempre hago la comparación para que sea más fácil de entender, es como si tengo un departamento y lo voy a alquilar. La gente va a poder usarlo, pero sigue siendo mío. Los trenes siempre siguieron siendo del Estado Nacional. Los trenes, las vías, los talleres, las estaciones, todo siguió perteneciendo siempre al Estado Nacional. Trenes de Buenos Aires, TVA, a cargo de los hermanos Sirigliano, tenían la concesión. Como cualquier empresario, para ellos esto es un negocio que obviamente lo tenían para ganar dinero. ¿Cómo gana dinero aquel que concesiona un tren? Bueno, precisamente por cobrar el servicio del transporte, el boleto. Cuando en el gobierno de Néstor Kirchner se deciden congelar las tarifas, que no haya aumento de boletos, TVA dice, bueno, ¿y yo de dónde voy a ganar plata? Si no puedo aumentar el boleto y a mí me salen más caras las cosas. Ahí es donde el Estado decide reemplazar esa ganancia con subsidios. Le dice a la empresa, bueno, yo te voy a subsidiar. Entonces, a partir de ese momento, se empieza a dar algo que los pasajeros empiezan a ver. Ya nadie te controla el boleto. ¿Por qué? Porque a la empresa no le interesa el boleto porque no está ganando el dinero ahí. Lo va a ganar por el subsidio que le da el Estado. Subsidio que el Estado además también le entrega para que mantenga en condiciones las unidades, las estaciones, las vías, todo el sistema ferroviario. El Estado entrega dinero, no controla, es decir, no va a ver si ese dinero lo ponen en mantenimiento. Y los empresarios deciden utilizar ese dinero para otros fines, no para mantener los trenes. Había todo como un circuito que a raíz de los juicios se va a develar, para entender por qué ese miércoles 22 sale una formación a llevar pasajeros que había sido destinada a la inactividad total. Una formación de 8 vagones que los mismos gerentes de la línea habían dicho estos vagones no pueden funcionar más. Sin embargo, la ponen en funcionamiento, la ponen a trasladar pasajeros ese día, precisamente por ser después de feriados, y todos los que viajamos habitualmente sabemos que es cuando más se acumula gente. El tren Chapa 16 iba casi con el triple de su capacidad, iba con un sistema de frenos degradado, porque de 8 compresores previstos para su sistema de frenado tan solo tenía 4, con un maquinista inexperto, joven, que no tenía mucha expertise, y todo eso se combina y hace que cuando se llega a la estación de Once, el tren no detenga su marcha. La verdad es que, acostumbrados a viajar mal y a que todos los días había incidentes, muchos ciudadanos creyeron que esto era un accidente. Y los familiares siempre dijimos que un accidente no puede evitarse, y esto pudo evitarse, porque estaban dadas todas las señales, tenían todas las advertencias, y nadie quiso escucharlas. Usuarios, pasajeros, trabajadores ferroviarios venían denunciando
el estado del sistema, de los talleres, de los trenes, de las estaciones. Y un informe de la Auditoría General había sido muy claro en el año 2008, 4 años antes. Y si uno lo lee, entiende que estaba hablando de lo que sucedió ese día. 4 años tuvieron para evitarlo y no lo hicieron. La tragedia de Once creo que es la expresión más contundente o más clara de que la corrupción mata, porque ese día mató 52 inocentes y le cambió la vida a muchísimos más. Más allá de los 800 heridos. Muchos pasajeros que ese día no subieron al tren no quisieron volver a subirse a un tren. Muchos cambiaron su lugar de residencia para no tener que seguir tomándolo. Muchos decidieron dejar su trabajo, buscar otro para evitar tomar un tren. Pero creo que fundamentalmente lo que quedó expuesto es que la corrupción mata, que la corrupción no es solamente las bandejas de plata que se compraban estos empresarios con el dinero del mantenimiento de los trenes, no es entradas a recitales, no es yates, casas lujosas, aviones privados, no son los bolsos de López, digamos, no es solo eso. La otra cara, la que no vemos, es la de la muerte con todo lo que eso conlleva. Cuando hablamos de 11, pensamos en 52 víctimas fatales, ese día, pero después de ese día murieron muchos familiares buscando justicia, con enfermedades que devienen de la tristeza, del dolor. Tenemos suicidios entre los sobrevivientes, y tal como lo ha visto Cromañón, con el correr de los años, 11 se va cobrando cada vez más víctimas. La tragedia de 11 hizo a nuestro país más chiquito. Y creo que más allá de a quienes nos tocó, personalmente, siento que fue una causa que muchos argentinos entendieron que les podía haber tocado a ellos. Y eso hizo que tuviéramos un acompañamiento, ¿no?, que permitió que la causa avanzara en la justicia y después de 2 juicios lográramos tener la condena de los responsables, tanto funcionarios públicos como empresarios. La causa, como mencionábamos al inicio y como nos está contando ahora, logró condenas y muchas causas de corrupción, algunas de ellas que abordamos en este ciclo, o no tuvieron condenas o llegaron a condenas parciales o insuficientes y demás. ¿Cuál sería la condición por la cual, en este caso, si no me equivoco, los máximos condenados en cargo de funcionarios fueron 2 exsecretarios de Transporte de la Nación, ¿verdad? El ministro Julio De Vido también fue condenado en un segundo juicio, que era ¿Por esta causa? Sí, sí. Por esta causa también. Pensé que esta todavía no estaba firme, la de... Ya está. Ahí tenemos un tema con la interpretación que le empieza a dar la justicia a partir de este nuevo gobierno. Las condenas se consideraban firmes una vez que la Cámara de Casación revisaba el fallo y resolvía. Y en ese momento, cuando con los primeros condenados, entre los que estaban Jaime y Schiavi, la Casación resuelve, ratifica las condenas, lo hace en el año 2018, cuando el tribunal había condenado en el año 2015, pero en el 2018 Casación ratifica las condenas.
Ellos piden un recurso de queja ante la Corte, un recurso extraordinario. Cuando se les rechaza, se les ordena la detención y van a la prisión a cumplir condena. En el año 2018 comenzaron a cumplir pena. En el caso de Julio De Vido, que fue condenado en el año 2018, ¿qué pasó? Pasó que Casación ya también ratificó su condena, pero una nueva interpretación hace que ahora se considere firme cuando lo resuelve la Corte. Por eso, Julio De Vido está condenado por la tragedia de Once en 2 instancias, pero tenemos que esperar la resolución de la Corte. Yo, a la pregunta de por qué, yo creo que una de las cosas que mencionaba, ¿no? Las víctimas directas de la tragedia de Once, salimos a buscar justicia. Entendimos ese mismo día que semejante situación no podía responder a una sola causa y que había que buscar las causas y los responsables. Afortunadamente, la causa quedó en manos del doctor Claudio Bonadío, que decidió no quedarse con la foto del 22 de febrero, sino mirar la película que nos podía dar esa foto. Y entonces decide investigar 10 años para atrás la administración de los trenes. Y es ahí donde surgen las pruebas para imputar, procesar y luego condenar a los funcionarios del área. Por eso Jaime ha sido condenado cuando él no era el secretario en ese momento, pero bueno, lo que él hizo en su momento abonó a lo que sucedió después. Cuando los familiares decidimos salir a buscar justicia, a buscar a los responsables, la sociedad nos acompañó. En las otras causas de corrupción, muchas veces, al no ver una víctima directa, pareciera que no pasó nada, que no me tocó a mí, que es algo de otra esfera, o de la política, o de las empresas, pero no es algo que toca al ciudadano común. Y eso es algo que culturalmente tenemos que cambiar, porque la corrupción nos atraviesa a todos, es transversal a la sociedad y al ciudadano común lo afecta. Por eso creo que la tragedia de Once, que es algo que cualquiera va a trabajar y se toma un servicio de transporte público, cualquiera va a estudiar y se sube a un tren, lo tocó más de cerca, lo hizo despertarse, lo hizo decir, uy, podría haber sido yo, porque si no, pareciera que esto no tiene consecuencias sobre el ciudadano común. Y sí las hay, porque de los siniestros viales que vemos diariamente que se cobran vidas, muchos tienen que ver con la plata que se robaron por no hacer las rutas o por no mantener las rutas en condiciones. Cuando vamos a un hospital y no tenemos insumos, bueno, hay que preguntarnos dónde está la plata de salud, del presupuesto de salud, porque yo, como ciudadano común que pago mis impuestos, que trabajo todo el día, no tengo del Estado. Bueno, la corrupción nos mata cuando nos roban vacunas, nos mata cuando nos roban el mantenimiento de un tren, y no hay que naturalizarlo, y no hay que resignarse, porque yo en el 2012 me acuerdo muy claro la resignación que teníamos todos de que, bueno, siempre viajamos así, como que era, digamos, no había que esperar otra cosa. Y cuando empezamos la búsqueda de justicia, esa palmadita en el hombro de ciudadanos que aún siendo empáticos con nosotros, nos decían, en este país nadie va preso. Y te tiraban como para atrás, ¿para qué hacer todo esto si no va a pasar nada? La verdad es que la tragedia de Once y la lucha de los familiares, de la cual formo parte y estoy muy orgullosa, logró que antes de cumplirse un año, en enero del 2013, tuviéramos la causa elevada a juicio oral. Y en el marzo del 2014
se inició un juicio. Y en ese momento, quienes estaban señalados con el dedo eran el máximo poder económico y político de nuestro país. Porque a quienes llevamos al banquillo de los acusados eran parte de un gobierno que no se estaba yendo, que estaba llegando. Los empresarios sicilianos no solo tenían la concesión de TVA, eran quienes repartían los decodificadores de fútbol para todos, eran los que repartían las computadoras de Conectar Igualdad, digamos, tenían muchos negocios con el gobierno. Sin embargo, en marzo del 2014 los sentamos a todos en el banquillo de los acusados. En diciembre de 2015, después de un juicio larguísimo, y obviamente con un trabajo de un fiscal como el doctor Arrigo, que es destacable, frente a monstruos de estudios jurídicos que defendían a los procesados, un grupito de familiares dolientes, ciudadanos de a pie, sin otro objetivo que el de conseguir justicia, logró que se dictaran las condenas. Han ido a cumplirlas a la cárcel. ¿Qué pasa? Pasa que uno siente a veces que los códigos deben ser modificados, porque por ahí las penas no reflejan el daño que han causado. Ahora, dentro de esos códigos hemos conseguido penas más cercanas a las máximas que a las mínimas, y sobre todo, que para mí es fundamental, hemos conseguido que todos los funcionarios que han sido condenados sean imposibilitados de volver a ejercer la función pública. Y creo que eso es un gran paso para ir depurando la política en nuestro país. ¿Cuál fue el principal aliado que tuvo, no? Se mantuvieron siempre como un grupo muy cohesionado cada vez que aparecía, pero ¿cuál fue el principal aliado que tuvo familiares de la tragedia de Once, los medios de comunicación, la sociedad civil, la propia justicia, la clase política o los partidos de oposición también recibieron? ¿Cómo fue un poco porque hay muchos grupos también vinculados? Bueno, ahora está, por ejemplo, también el grupo de víctimas del Ara San Juan, ¿no? Que también están reclamando justicia. ¿Cuál fue un poco la clave en este sentido, como para no dejar dormir la causa, que la justicia no la cajoneara, o que tampoco se quedara impune el hecho a nivel de funcionarios públicos y empresarios cómplices? ¿Cuál fue un poco la clave, creo? Yo estoy convencida que la clave fue mantener la unidad de este grupo, que sin duda es un grupo que tiene muchas diferencias en su interior, porque somos familiares que nos desconocíamos. Lo que nos unió fue un espanto, nos conocimos en el peor momento de nuestras vidas. La primera vez que nos vimos estábamos recorriendo hospitales o en la cola de la morgue. Hubo que rearmarse, empezar a conocerse, todos muy distintos. Yo siempre lo digo, no nos juntamos porque íbamos a ver un mismo club de fútbol o íbamos a ver una misma banda y entonces sabemos que a todos nos gustaba la misma música. No, nos juntamos porque nos atravesó un mismo dolor y todos comprendimos que teníamos que encontrar a los responsables. La unión del grupo que debo decir que no fue fácil de mantener, no por nosotros, sino por todos los intentos que hubo para quebrar esa unidad. Lo que nos demostraba cada vez más era lo importante de mantenernos unidos. Cada vez que veíamos o descubríamos alguna artimaña para que este grupo tuviera un quiebre, una grieta,
nos fortalecía, nos dábamos cuenta que lo único que buscaban era que nos separáramos y perdiéramos fuerza. Dejar en claro que ninguna diferencia iba a ser más importante que nuestro objetivo, que era el de justicia. Eso permitió también que la ciudadanía nos acompañe. No permitir que se adueñara de nuestra lucha ningún color político, entendiendo que esto tenía que ser transversal, porque también sabíamos que quienes fallecieron, cada uno tenía su ideología, su color partidario, su religión. Entonces, mantenernos sin banderías políticas ni gremiales, mantenernos unidos, eso hizo que la ciudadanía nos acompañe. Yo creo que fuimos un ejemplo aquel 22 de febrero del 2013, cuando logramos llenar una plaza de Mayo de ciudadanos de a pie que vinieron solos por nuestra convocatoria, la gente que nos ha acompañado abajo y arriba del escenario, y que se repitió 3 veces, 3 años consecutivos, ¿no? El acompañamiento, el interés de la ciudadanía, eso empuja, eso sirvió en esta causa y eso es lo que vemos que hace muchas veces en la justicia ordinaria también sucede. Cuando sucede cualquier delito, el ciudadano víctima pide una cámara de televisión, no pide al fiscal, pide una cámara de televisión, porque es lo que le da una cierta garantía de que su causa no va a morir ahí y que al estar expuesto un juez, un fiscal va a tratar de hacer su trabajo mejor. Es tremendo, es dolorosísimo que las cosas tengan que ser así. En primer lugar, que sean las víctimas quienes deban impulsar una causa. Esto ya de por sí es doloroso. Las causas deberían avanzar con la lógica y con la dinámica propia de la justicia, una justicia que tiene que llegar a tiempo, y no por el impulso de las víctimas, porque muchas veces las víctimas no pueden hacerlo. Nosotros éramos muchos y eso sirvió también para que cuando uno flaqueara estuviera el otro, pero cuando las víctimas no cuentan tampoco con esa contención, no es fácil sobre todo a quienes nos enfrentábamos, recibir amenazas, no sé, persecuciones, tener teléfonos intervenidos, digamos, situaciones que uno tiene que atravesar solo por el hecho de estar pidiendo justicia. Y yo siempre lo dije y lo sigo pensando, un corrupto menos detrás de un escritorio, de un ministerio, es bueno para todos. No es bueno para mí, es bueno para todos, aunque algunos no quieran reconocerlo. Para los familiares siempre fue vengan de donde vengan, se llamen como se llamen, los corruptos deben tener su castigo. Y así considero que esa coherencia también en nuestro mensaje, la forma en que encaramos la lucha, los familiares no cortamos una sola calle, los familiares no propinamos ningún insulto, nunca a nadie, no nos adelantamos a la justicia, y aun cuando no estuvimos de acuerdo con alguna resolución de la justicia, lo hemos dado a conocer, y nuestros documentos que hemos leído, nuestros comunicados de cada año, a veces cada mes, o cuando sucedía algo, siempre fueron muy claros y siempre fueron basados en el respeto a la justicia
a su labor. Siempre consideramos que no gritar o que no insultar o no agraviar no era un signo de debilidad, sino de fortaleza. Nosotros demostramos que podíamos tener una postura firme, dura, pero siempre respetando al otro. Y sucedió en los pasillos de Comodoro Pi durante 18 meses. Compartíamos con los procesados los pasillos, los ascensores, la sala de espera, y no es una situación fácil, No, pero sin embargo nunca se dio ninguna situación incómoda, y muchos de los procesados en sus últimas palabras en el juicio agradecieron el respeto de los familiares. La verdad que para terminar, porque ya hemos robado un montón de su tiempo y como tenemos en este ciclo, como uno de los pilares de este ciclo también la parte propositiva, la parte constructiva, ¿qué podría mejorarse más aprovechando su rol de representante, ¿no? Como diputada? ¿Qué podría mejorarse para la gente que tiene miedo de que si denuncia a alguien la echen del trabajo, la extorsionen, la maten, o hay amenazas de muerte a denunciantes de causa de corrupción, ¿no? Por supuesto, siempre la opción es denunciar, pareciera ser la opción, obviamente, en la que estamos todos de acuerdo, que es la opción correcta, pero no es fácil denunciar, recién mencionaba también los recursos, no todos tienen recursos para poder dejar de hacer las cosas que tienen que hacer, sobre todo si tienen familia a cargo, tienen trabajo dependiente, no tienen otros ingresos, bueno, hay un montón de complejidades, ¿no? Pero también desde ese lugar, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Hay ahora alguna, también hay una causa que veíamos, ¿no? En uno de los episodios de este ciclo, que se protege a los arrepentidos, pero no a los familiares tampoco de los arrepentidos. Vimos un poco el caso de Laura Muñoz en ese sentido, pero ¿qué se puede hacer desde el Congreso? ¿Se puede mejorar? ¿Se pueden proponer, no sé, campañas de información para orientar a quienes denuncian, hasta lugares de ayuda específicos para quienes van a denunciar? Yo creo que hay mucho por hacer. A veces no faltan leyes, falta que se apliquen. A veces tenemos un tema de sesgo ideológico, donde vemos que no lo vamos a poder resolver con una letra de una ley, sino cómo se interpreta o cómo interpretan quienes están en el lugar de poder. Sí, desde mi lugar y a través de la experiencia, he presentado proyectos que creo que tienden a mejorar, en principio, el tema de la justicia. Yo comentaba que desde que el tribunal condenó en el 2015 hasta que Casación resolvió fue en el 2018, y yo no podía creer, no sabía en ese momento que algún día iba a ser diputada, pero yo no podía creer que Casación, tanto como la Corte, no tengan establecidos los plazos para realizar su trabajo. Entonces, pareciera injusto cuando yo me quejo porque fueron solo 3 años y uno ve Cromañón, por ejemplo, Casación se tomó 10 años. Y vemos, por ejemplo, que en la causa de la rural se tomaron 25. Entonces, parecía injusto que yo dijera, tanto y son 3 años, pero la realidad es que yo recuerdo que ese día cuando le pregunté a mi abogado, digo, bueno, ¿y ahora? Porque veníamos de todo con plazos, ¿no? Uno tiene plazo para presentarse, uno tiene plazo para esto, tiene que pasar. No, me dice, ahora no tienen plazo. Y yo en ese momento dije, esto no puede ser así. Y uno de mis primeros proyectos que presenté fue que la Cámara de Casación tenga un plazo de 90 días hábiles, extendible solo una vez,
para resolver, y fundamentalmente que aquel juez que no lo hiciera sea pasible de un jury, esté cometiendo una falta grave, porque si no pareciera que el único que no sufre las consecuencias de su no trabajo es el juez, porque tanto la víctima como el procesado, como el imputado, digamos, tiene derecho también a que un día se cierre, a que se termine, a poder dar vuelta a la página. El único que no se ve afectado es el juez, que entonces puede dilatar, y también esto permite estos fallos tiempistas según el ambiente político, como viene. Bueno, para evitar eso, que tenga estipulado el tiempo. He presentado uno por los tiempos de la Cámara de Casación y otro por los tiempos de la Corte Suprema de Justicia. El de la Cámara de Casación ha sido tratado en el recinto de diputados y ha obtenido media sanción por unanimidad. Sería muy bueno que este año la Cámara de Senadores lo trate. El de la Corte todavía no ha sido tratado en comisiones porque de hecho todavía estamos esperando la conformación de las comisiones en diputados de la Nación. He presentado también algunas modificaciones a la ley de víctimas que tienen que ver también con esto, ¿no? Con el acompañamiento que el Estado le debe a la víctima, porque esto que vos decías, a veces es difícil ser denunciante, ser querellante es difícil, porque si no tenés recursos, es imposible hacerlo. Quien delinque, el Estado le va a poner un abogado, seguramente, pero a la víctima no. Y sobre todo cuando también vemos los tiempos, ¿no? Cuando uno ve los tiempos, decís, arranco ahora y puede ser que esté 10 años luchando para que no pase nada. Yo insto igual a que la ciudadanía lo haga. Siempre pongo de ejemplo aquellos usuarios del Sarmiento que llegaban tarde a 11 porque el tren se descompuso a la mitad de camino o pasó algo. Y aunque llegaban tarde al laburo, pedían el libro de quejas y dejaban asentada la queja. Aquellos usuarios que seguramente en ese momento cuando lo estaban haciendo pensaban, esto no sirve de nada. Sin embargo, todas esas quejas fueron parte de la prueba para demostrar que no había sido un problema de un día del tren, que esto venía de años, que hacía años que venía sucediendo. Esos 2 minutitos que se tomó ese ciudadano y que pensó que no iban a servir para nada, sirvieron para condenar después a los responsables. Entonces, hay que hacerlo. Hay que seguir promoviendo proyectos como el de Ficha Limpia, que también va a depurar la clase política. Creo que tenemos que asumir también una responsabilidad al momento de elegir. Y entiendo que muchas veces nos decepcionemos y elegimos en quien creemos y después traiciona nuestra confianza. Pero también tenemos que hacernos cargo los argentinos que muchas veces elegimos a quienes ya tienen causas de corrupción, que ya demostraron que robaron, que pueden volver a hacerlo, y los seguimos eligiendo. Y ahí creo que tenemos que hacer una interpelación a nosotros mismos para preguntarnos por qué seguimos naturalizando la corrupción, el delito. Esto es robarles el futuro a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y creo que en ese sentido, más allá de lo que podamos hacer desde el Congreso y con leyes que sin duda hay que seguir impulsando, creo que tenemos que hacer un trabajo desde la ciudadanía, ¿no? Entender que el ciudadano tiene que empoderarse, como lo ha hecho para reclamar porque abrieran las escuelas cuando nos tuvieron con 2 años de escuelas cerradas, como ha hecho cuando aún en pandemia
salió a pedir que cerraran las cárceles cuando la decisión fue liberar presos ante la pandemia de COVID. Digo, como ha hecho para defender la propiedad privada con lo de Vicentín, como ha hecho, digo, la sociedad argentina cuando tiene un objetivo en común se une y lo logra. Bueno, creo que el depurarnos de corruptos, el no permitir más la impunidad, porque eso es lo que hace que la corrupción siga creciendo. Uno de los proyectos que, para terminar, que sí me interesa que avance, que he presentado, tiene que ver con los estímulos educativos en las cárceles que le permitieron salir a Vudú, a Schiavi, haciendo como bien los caracteriza a ellos, uso erróneo de una herramienta que fue pensada con otro espíritu. El incentivo educativo está pensado para un pibe que no tiene herramientas, que delinque, que va a cumplir su pena, y ese día, cuando salga, tiene que tener algo para defenderse, para insertarse en la sociedad, para no elegir de vuelta el camino del delito. Por él, por todos nosotros también. Entonces está buenísimo que exista un programa así. Lo que es malísimo es que lo puedan utilizar personas que han accedido al rango de ministro, vicepresidente, digamos, que no necesitaban un curso de ukelele o de aprender a reparar calefones para reinsertarse en la vida social. Ninguno de estos delincuentes roba o delinque porque no tiene herramientas o porque no tiene posibilidades. Lo hacen porque quieren hacerlo, porque es su decisión. Entonces creo que el estímulo educativo tiene que tener esta ley 24660 de ejecución de la pena una modificación que contemple el estado de estudios que tiene el condenado al momento de ingresar al penal y solo le sirva a realizar del mismo grado o superior. Digo, si eran universitarios, como el caso de los exministros, bueno, que vayan por un posgrado, una maestría, no por aprender a hacer una huerta en su casa. Y también limitar hasta cuánto se puede reducir la pena, porque no podemos hacer como hizo Schiavi, 60 cursos y reducir 6 meses de condena. Me parece que sería interesantísimo que este proyecto pueda avanzar, pero siendo absolutamente realista, entiendo que no es la mirada que tienen los que hoy están en el poder y los que deciden en el Congreso. Es una cuestión de números, de matemáticas, y nosotros no tenemos la mayoría para imponer un tema para debatir. Tampoco podemos evitar que ellos traten determinados temas. Entonces, sí creo que va a estar complicado, no pierdo las esperanzas, espero que otros espacios me puedan acompañar, pero creo que esos pequeños pasos van a mejorar la calidad institucional y con eso la vida de todos los ciudadanos argentinos. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la claridad de la exposición, por su tiempo. Sabemos que es un tema particularmente fuerte. A mí particularmente me toca, yo soy de Castelar, toda mi vida tomé el Sarmiento a las 7:30 para ir a estudiar, para ir a la facultad, para trabajar. El mismo día, el mismo 22 de febrero, tenía una mesa de finales que me la reprogramaron unos minutos más tarde, por eso también llegué a la estación cuando ya había ocurrido el accidente en la formación posterior, porque no habían suspendido el servicio de trenes. No, seguían llegando los trenes. Exactamente, eso tampoco se recuerda muchas veces, ¿no? Y de hecho yo vi ahí en las ventas de Pancho, en todos los locales de Once, pasaban, ya estaban los móviles de televisión, hablaban de heridos, todavía no se mencionaba nada de víctimas fatales. En ese momento donde yo sé, todavía no había nada, pero ya había claramente, uno cuando estaba ahí se daba cuenta de la dimensión de lo que había ocurrido, ¿no? Pero nada, es una causa de también, ¿no? A todos los que
vivimos aquí en Zona Oeste nos tocó en forma muy, muy particular y muy intensa, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, esperemos que prosperen los proyectos que presentó, que finalmente podamos tener una ciudadanía más protegida, o por lo menos con más herramientas respecto de las causas de corrupción, ¿no? Pero este tema es como que siempre queda muy en el fondo, ¿no? Nos tapan otras urgencias económicas, de seguridad, hay otras agendas que muchas veces, pero no por eso tenemos que dejar de insistir y de promocionar este tipo de herramientas que son positivas, y estos proyectos son positivos, así que también la felicitamos por eso. Bueno, muchas gracias y vamos a seguir en contacto. Hasta luego. A disposición. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias.